La cumbre de la OTAN, el circo de la OTAN. ¿Qué otro nombre podríamos utilizar para describir, queridos amigos, lo que se está viviendo en Washington en estas horas? La cumbre de la alianza, una alianza que está más dividida que nunca, con Joe Biden apareciendo en el escenario y diciendo abiertamente, creemos que Ucrania está en capacidad de detener a Vladimir Putin. Por otro lado, medios de información, agencias, hablan ya de una posición que estaría fijando la alianza en esta cumbre, que tendría que ver, entre otras cosas, con pedir, por favor, al señor Vladimir Putin no romper el diálogo. ¿Hablan acaso de negociaciones? Mientras esto ocurre, por supuesto, el conflicto avanza y ya se empieza a hablar de manera profunda, directa, de instructores estadounidenses que estarían cayendo cada día, tratando de utilizar los HIMARS para aniquilar a los civiles rusos. Bueno, la estrategia no les ha resultado. En fin, para hablar de este tema, tenemos un invitado de lujo al que yo personalmente extrañaba hablar con él y seguramente también nuestro público. No puede ser otro que el señor Fernando Moragón, un analista internacional con quien hemos hablado un sinfín de ocasiones de estos asuntos. Querido Fernando, te abrazo desde aquí, te doy la bienvenida a nuestro espacio a Prensa Alternativa. ¿Cómo te va, querido amigo? Muchas gracias. Ya sabéis que siempre me encanta estar con vosotros y hablar de múltiples temas. Estoy casi recién llegado de China, donde he estado 15 días. He invitado, entre otras cosas, por el Comité Central del Partido Comunista Chino. He podido ver muchas cosas, en fin. Y llegué el sábado por la tarde, o sea que todavía estoy medio en China, medio en España, o sea, con la cabeza un poco a medias. Pero bueno, simplemente, porque hoy no toca, pero a modo de conclusión, ya tendremos tiempo de hablar de China. Yo he viajado desde Madrid a China, he estado 15 días allí, he ido al presente y al futuro, al siglo XXI y casi al siglo XXII, en muchos aspectos. Y luego he vuelto, claro, a Madrid, a España, a Europa, la vieja Europa. Y mi impresión es que estaba volviendo al pasado. Es decir, que estaba volviendo al siglo XX, incluso al XIX en algunos aspectos. Es decir, hay un mundo que te puede gustar más o te puede gustar menos, pero que está ya en otra época histórica, que está creando lo que va a ser las sociedades y los países del siglo XXI, y hay un viejo mundo moribundo, que es el europeo, el norteamericano, que se resisten a morir, que inevitablemente van a morir. Es decir, en esto no hay imposibilidad, vamos, no hay, yo creo que discusión posible. Otra cosa es, y ahí está el problema, que ese viejo mundo caduco, que ya no sirve, que ya no funciona, va a morir matando. Ese es el problema. Pero, ya digo, es como viajar al futuro y volver al pasado. Pero vamos a lo interesante que tú contabas de la cumbre de la OTAN. Bueno, esto de la cumbre de la OTAN va a ser muy divertido. ¿Por qué? Porque para empezar hay que decir que nunca la OTAN, que recordé, por lo menos que yo recuerde, ha estado tan débil. De hecho, está tan débil, tiene tan poca fuerza ya, hay tantos, digamos, enfrentamientos internos, hay tal miedo, tal pánico, sobre todo por parte de los europeos, ¿no? De la mayoría de los europeos, que esto es una cumbre, digamos, esperpéntica en casi todo. Voy por partes, que diría Jack el Destripador. Vamos por partes. Chiste muy malo, pero bueno, es que ya sabéis. En fin, tenemos cumbre de la OTAN y tal. Recordemos lo que nos estaban contando desde hace ya un cierto tiempo, que lo confirmaron, o sea, esto, el señor Scholz, el señor Macron, el señor Donald Tusk y tal, de que estaban combatiendo desde hace mucho tiempo los miembros de la OTAN
disfrazados un poco, tampoco mucho, es decir, que todo el mundo lo sabía, empezando por los rusos, pero que los rusos en su prudencia hacían el paripé de que no lo sabían, de que eran mercenarios, de que eran otra cosa, bueno, porque no querían escalar, ¿no? Una postura prudente frente a las posturas insensatas que defiende la OTAN y especialmente ciertos países europeos. Bien. Y nos habíamos quedado con esa gran expedición de la Gran Armée de Macron, que estaba reuniendo allí a bálticos, polacos y demás para llevar instructores. Aquí todos son instructores. Llevar instructores allí a Ucrania y reconquistar territorios ucranianos y quién sabe si la misma Moscú. Bien, más allá de estas tonterías de Macron en fin, después de las elecciones parlamentarias que han sido un gran éxito, como todo el mundo sabe, de Macron, es una ironía, obviamente, es decir, y que tiene el país patas arriba, en fin, es el modelo, vamos, a seguir ahora mismo. Pero bueno, dejemos a Macron con sus estupideces y hundiendo a Francia, y vamos a la cumbre de la OTAN. Fíjate que bastante antes, cuando se lanzaron un nuevo intento de ir preparando una escalada, una nueva escalada por parte de la OTAN con Macron y compañía, diciendo los bálticos, los nórdicos y tal, diciendo los británicos, como no, diciendo, bueno, hay que mandar allí instructores y tal, y vamos a mandar varios, incluso se dijo 20.000 hombres y tal, disparate, estas cosas, ¿no? Los ejércitos europeos son de risas, no tienen capacidad ninguna, prácticamente. Bueno, nos estaban contando esa película y entonces un señor bastante sensato en política internacional, tú fíjate qué diferencia de un país pequeñito, un país que no tiene poder, que es Hungría, un señor que se llama Víctor Orbán, con el que yo no coincido políticamente en casi nada, pero en esto le doy la razón, pues va y dice, a ver, señores de la OTAN, están ustedes aquí tocando los tambores de guerra y diciendo que van a ir ya sin disfraces, con la bandera, pues claro, ya Scholz y Donald Tusk lo dijeron, lo descubrieron, lo confirmaron, lo que todos sabíamos, que estaban luchando desde hace tiempo y que el otro es nada. Lo que estaban haciendo es, como tú bien señalas, manejando, por ejemplo, los norteamericanos, los HIMARS. ¿Por qué? Porque son sistemas muy complejos de funcionar y no puedes entrenar en un mes a unos pobres ucranianos a manejarlo, ni a ucranianos ni a nadie. Quiero decir, eso necesita una preparación de mucho tiempo, con lo cual sabíamos que todo este tipo de armas complejas, de armas muy sofisticadas, estaban manejadas por soldados de diferentes países. En el caso de los HIMARS, que son norteamericanos, pues soldados norteamericanos. Y ya pues ni siquiera lo ocultan, porque ¿para qué? Si lo ha dicho Scholz y lo ha dicho Donald Tusk, de que estaban peleando directamente contra Rusia. Ya no tiene mucho sentido, ¿no? Esto, bueno. Pues como decía, vuelvo a la idea principal. Un país pequeñito, Hungría, es decir, que no tiene ninguna fuerza, o sea, no es una gran potencia, pero tiene a un señor que en política internacional es sensato. O sea, no es un tarado irresponsable, como Macron, como Scholz, como el nuevo todavía me han perdido el nombre, que ha venido, el laborista, el inútil de Sunak que se ha ido, en fin, no hablemos de los norteamericanos, ¿no? De Biden para abajo. Bueno, no, es un tipo sensato. Aquí ya ni siquiera podemos hablar de izquierdas ni de derechas, pues eso ya es un nivel muy elevado. En Europa ya hay que hablar de tipos sensatos e insensatos, razonables y tarados, es decir, locos, irracionales. Bien. Pues es un tipo sensato, que no quiere que le destruyan Hungría. Parece algo bastante razonable, ¿no? Que el primer ministro de Hungría no quiera que arrasen Hungría. ¿Y qué hace? Le dice a Stoltenberg, bueno, le dice a la OTAN, viendo por dónde van y la escalada que pueden, a la que van a ir. O sea, a ver, señores, no piensen que voy a participar en ninguna operación de la OTAN, Unión Europea, tal, es decir, de llevar hombres, es decir, llevar tropas ucranianas bajo la bandera que sea
tropas húngaras a Ucrania. Olvídense. Y ahí le suelta el golpe duro. Y dice, y miren ustedes, si ustedes siguen en esta línea belicista contra Rusia, pues tendremos que pensar o repensar nuestra relación con la OTAN, que es una forma suave de decir que a lo mejor no vamos. Y claro, esto, síntoma absoluto de debilidad. Acordémonos, Hungría es un pequeño país, es decir, sin poder. Stoltenberg entra en pánico, inmediatamente llama a Víctor Orbán y dice, no, tranquilo, Víctor, no pasa nada. A ver, si tú no te preocupes, que ya lo hacemos de alguna manera, que te excluimos, tú no vas. A la invasión esta ridícula que pensamos hacer, no vas a ir tú, no tienes que ir, no tienes que poner tropas, por allí, por Hungría no va a pasar nadie, tranquilo, que ya buscamos un método para que no entres. Esto es un síntoma de debilidad. Uno tan fuerte hubiera dicho, no, tú haces lo que mandamos, lo que manda Estados Unidos. Que un pequeño país como Hungría se atreva a desafiar a la OTAN como miembro de la OTAN en público y el representante político de la OTAN máximo, señor Stoltenberg, tenga que rápidamente ir y decirle, no, tranquilo, que hacemos lo que tú quieras, en tu caso, te excluimos, hacemos una excepción. Esto lo que es un síntoma de debilidad y descomposición, no otra cosa, no de fortaleza. En la Guerra Fría no pasaban esas cosas. Llegaba a Estados Unidos y decía, en la parte occidental, decía, se hace esto, se acabó, punto. Allí no había concentración posible. Pues eso, estamos viendo los últimos extractores de una OTAN, que yo sigo diciendo que está ya moribunda. Ya lo que nos toca saber es si morirá este año, el siguiente, pero vamos, poco más. ¿Qué tenemos entonces? Una cumbre de la OTAN que no tiene nada que decir. ¿Qué va a contar? ¿Que los rusos están ganando? Parece que no es lo mejor para contar. Y que no solo están ganando, sino que van a ganar irremediablemente. O sea, no hay manera. Salvo que entren las tropas de los países de la OTAN y aún así, seguramente eso lo que haría es, por un lado, retrasar la victoria de los rusos, pero no evitarla, y por otro, entrar en una escalada peligrosísima que nos puede llevar a una guerra nuclear por parte de esta panda de irresponsables. Bueno, pero como no tienen nada que decir, entonces están haciendo estas declaraciones, por ejemplo, he visto antes de los F-16 este verano ya van a empezar a funcionar, que me parece muy bien. Los F-16 no va a cambiar las cosas, pero además es que es mentira, me explico. Porque ya lo han hecho antes, o sea, lo han repetido muchas veces. Nos cuentan, por ejemplo, cuando mandaron los tanques, no, los Leopard y tal, no, lo mandamos, no lo mandamos, tal, al final, vale, venga, sí, lo mandamos. Ya los habían mandado, ya estaban en Ucrania, lo que no estaban eran activos. Porque claro, van y te hacen declaraciones y te dicen, no, ya, en firme, lo vamos a mandar. Y resulta que a los 3 días ya están operativos luchando en Ucrania o tienen un sistema de teletransportación en plan Star Trek o que me cuenten, ya estaban allí. En el peor de los casos estaban en Polonia, pero ya estaban allí. Los F-16 ya están allí. Otra cosa es que no los usen todavía. Es decir, los usarán cuando Estados Unidos quiera. Pero ya están ahí. Entonces, si lo que nos tiene que contar la OTAN, esa tontería, mal asunto para la OTAN. Y es que no tiene nada que contar. Entonces, lo que vamos a ver es una serie de cortinas de humo, de que si, pues eso, la tontería esta que ha dicho, que contabas, de que todavía creemos en que Ucrania puede ganar y tal. Esto no se lo cree nadie, no se lo cree ni quien lo dice. Es decir, eso lo contó Reuters y fue algo que en verdad, disculpa que te corte, que sorprendió, ¿no? O sea, a muchos. Pero de hecho, tú hablabas de este punto, de los F-16 y esta mentira de que... me hace recordar, por ejemplo, lo que decían de las tropas francesas que sabemos ya están en Odessa. Sí, los británicos. Está bien. Están en Odessa. Es una locura. Sí. Continúa, por favor, querido Fernando.
Claro, es decir, si esto ya lo sabemos, quiero decir, ya encima no lo han confirmado ya, como decía antes, los propios protagonistas, ¿no? Pues esto ya se sabe. Pero como justamente están preparando esa escalada de enviar tropas, ¿por qué? Porque saben que Ucrania va a perder, pero no va a perder dentro de 20 años. Seguramente este año, a más tardar el siguiente. Yo soy de los que pienso, me voy a equivocar, que de este verano no pasan. Ahora mismo la situación es desastrosa para el ejército ucraniano. Y da igual que manden los F-16, porque el problema no es fundamentalmente, aunque también, armamentístico. Ahora mismo el gran problema que tiene Ucrania es que no tiene soldados y no tiene dónde reclutar. Es decir, que ya ni más. Hasta el punto de que ya, como no les quedan reservas, están retirando soldados de un punto para llevarlos a otro. Y claro, eso significa que como no hay más, si te los llevas de un punto a otro, el punto inicial se queda sin soldados. Dicho así a lo bestia. Ha sido determinante, hay dos elementos. Uno, inicial, la relativamente rápida toma final de Avdiivka. A partir de ahí ha abierto un verdadero desastre para los ucranianos en esa región. Están ya llegando los rusos. Había simplificando, tres grandes líneas defensivas ucranianas. Pues ya están tocando la tercera línea, la última. A partir de ahí ya ni nada, ¿eh? Quiero decir, ni grandes fortificaciones, ni soldados, ni nada. Cero. Cero. Es decir, si derrotan, sobre todo en Donetsk, pero bueno, en general, en la actual línea del frente, a los ucranianos se acabó, no hay más. Es decir, bueno, pues Avdiivka abre esa zona y hace un desastre hasta el punto de que están a unos 6, 7 kilómetros de cortar una de las líneas logísticas fundamentales de los ucranianos que conectan la zona de Chasiv, de Konstantinovka y tal, logísticamente con la zona, bueno, de Prokofsk, etcétera, fundamental para llevar, bueno, todo tipo de cosas al norte, a esa zona del norte de Donetsk, del frente, y en el momento que la corten, y la van a cortar, se quedan insuministrados, desabastecidos. Ya me contarán cómo se defienden. Pero bueno, pero es que lo están haciendo al mismo tiempo en Ugled, en la zona del sur de Donetsk. Ahora mismo están, es que se llaman igual, eso pasa con muchas ciudades ucranianas y pueblos. Ahora mismo están empezando a entrar en Konstantinivka, es decir, que es en el sur un eje clave también logístico. Pero no solo eso, es que están avanzando a una velocidad muy rápida. Konstantinivka estaría aquí al norte, para que nos hagamos una idea, y Ugled, la gran fortaleza que defiende el sur ucraniano, ocupado por los ucranianos en Donetsk, viene suministrada logísticamente desde Konstantinivka por una carretera. Los rusos siempre han atacado hasta hace no demasiado desde el sur. Es decir, si aquí está Ugled, atacaban desde aquí o intentaban flanquearla. Y tuvieron 3 intentos y fracasaron, porque Ugled es una fortaleza, digamos, muy difícil de tomar. Además está en altura. Es decir, bien, ahora bien, si tomas el eje de Konstantinivka por donde pasa la carretera que lleva todos los suministros a Ugled, y además encima estás avanzando para también cortarla por el medio, es decir, entre Ugled, abajo en el sur, y Konstantinivka, están avanzando y también la van a cortar por el medio. Se acabó Ugled y todo el sur caerá del frente de Donetsk. Esta es la situación real. Ahora que me vengan a contar las tonterías de que pensamos que los ucranianos pueden remontar el partido y van a ganar. Venga, hombre, seamos serios.
Hasta el punto de que, ya digo, la situación es desesperada. El otro gran elemento que está rompiendo el ejército ucraniano es la ofensiva de Kharkov. ¿Qué se ha pretendido con esta ofensiva? No se ha pretendido, como decían algunos analistas de estos disparatados, otanianos y tal, que no sé, algunos si lo dicen porque les han pagado o son tan idiotas que se lo creen. Pero bueno, allá. Es decir, lo que te decía, es decir, la intención de esto era abrir un nuevo frente, que es lo que han conseguido. Y al abrir un nuevo frente, han obligado a los ucranianos a mandar tropas para parar ese nuevo frente. Encima lo han abierto con no muchas tropas, no muchos soldados rusos. No ha hecho falta. ¿Qué pasa? Que como no tenían soldados, los han tenido que dejar de otros lados y se los han llevado para poder frenar a los rusos y más o menos los han frenado al nuevo frente de Kharkov. Pero han tenido que quitarlas de otros puntos. Resultado, que les ha permitido a los rusos empezar a avanzar en toda la línea del frente, que no es Kharkov. ¿Por qué? Por poner un ejemplo. Kherson. Sabemos que el río Dnieper ahí era una barrera natural entre los ucranianos a un lado, los rusos al otro. Y que los ucranianos venían haciendo intentos desde el año pasado, absurdos, sin sentido, pero bueno, de intentar tomar una cabeza de puente, hacer una cabeza de puente, pasar las islas que hay en el Dnieper y avanzar hacia terreno ya al otro lado del Dnieper, terreno ruso. Disparatado. La idea es disparatada porque para hacer eso, entre otras cosas, necesitas tener los soldados suficientes para que primero, en un primer nivel, en una primera etapa, una ofensiva abra un hueco en la línea del frente de los rusos, pero con esto no vale. Luego tienen que ser reemplazados por un segundo nivel, una segunda escala, que entren y ahí abran esa ofensiva, la hagan más grande, la ensanchen y la profundicen. Como no tenían, pues se dedicaban a mandar allí gente a que la mataran. Una cosa demencial. Pero bueno, como sabemos, creo que busca Zelensky y compañía, el expresidente Zelensky, es sobre todo publicidad favorable a ellos y tal, pues bueno, me da igual, que maten a todos los ucranianos que quieran, ¿no? A lo que iba, que me enrollo siempre. ¿Qué es lo que pasa? Que como se montó el frente de Kharkov, dejaron de hacer tonterías y lo que han hecho es que se han llevado, bueno, la gran mayoría de los soldados que estaban en Kherson para el frente de Kharkov. Resultado, que todos esos intentos de hacer cabezas de puente, de tomar islitas del Dnieper, se han tenido que retirar de allí y ya son rusos. Las han tomado sin hacer nada. Es decir, ahora mismo Ucrania está en una situación desesperada. Entonces, claro, que nos venga ahora la OTAN a contar este tipo de tonterías, bueno, pues vale, sí. No, y de hecho, en Volchansk, por ejemplo, hay información que circula, Fernando, que ya incluso Rusia ha cercado las rutas de escape. Y entonces esto quiere decir que ya no hay otra posibilidad, otro camino para las tropas ucranianas, en Volchansk al menos. Pues sí. Rendición o es, lamentablemente, perder la vida. Ya no hay ni siquiera lugar para el escape ya. O sea, la situación ha llegado a ese nivel. Esto vamos a verlo, ya se ha visto en algunos casos, anteriormente, pero lo vamos a volver a ver, es decir, en unidades que quedan embolsadas y que por lo tanto te rindes o te matan, de punto, no hay más. Y lo vamos a ver cada vez más, es decir, según avanza la guerra, que no olvidemos, que la gente no se fije, yo siempre soy muy pesado en esto. Esta guerra que van a ganar los rusos, no se va a ganar
ocupando mucho territorio, ¿no? Se va a ocupar muy poco. Porque, como te decía antes, en lo que es la línea del frente, sobre todo en la parte de Donetsk y tal, de Kharkov, la parte no del norte, sino la parte que quedó cuando los ucranianos hicieron en 2022 la ofensiva de Kharkov y retomaron una parte hacia el este, casi llegando a Lugansk. Ahí quedó una parte de Kharkov en manos de los rusos. Bueno, han ido recuperando algunos territorios en Kupiansk y tal, en torno a Kupiansk, han ido recuperando algunas cosas y tal, pero bueno. Pues toda esa línea de frente, es decir, en el momento que en algunos sitios, como ya digo, el caso de Uber que hemos citado, o el caso del frente de Advika, que Advika ya está muy lejos, que el frente ya está ahora mismo cerca del río Bosk, mal pronunciado, es decir, y ya digo, a 6-7 kilómetros tienen que tomar un pueblo, y en cuanto lo tomen, prácticamente toman la carretera. Les cortan la logística, con lo cual se acabó Chachillar, se acabó Kupiansk, la Kupiansk del norte, digamos, y muchos más sitios. Yo creo, sinceramente, que perfectamente para este final del verano, el ejército ucraniano va a colapsar. No va a tener capacidades, no va a tener hombres. Y da igual que manden F-16 como si quieren mandar portaaviones y meterlos en el Dnieper, que no caben. Es que es indiferente, porque es que no hay hombres. Es decir, punto, es un problema demográfico. Sí, claro. Entonces la OTAN, volvemos a la reunión esta absurda que van a tener, que sí, como no tienen nada bueno que contar, no tienen nada que vender real, no, estamos ganando, somos más fuertes y tal, no, todo es negativo. Se ha demostrado que los ejércitos europeos son una birria. Ya se sabía más o menos, pero ha quedado patente. Las desuniones, como hemos contado, internas. El desafío incluso de un pequeño país a toda la estructura, como el caso de Hungría. Bueno, un país, el país dirigente de la OTAN, Estados Unidos, que cada vez le interesa menos Ucrania. Acordaros de la famosa circo este que montó Zelensky en Suiza, que ni Biden fue. Es decir, que vamos, que lo único que quieren es que aquello más o menos aguante como se pueda hasta después de las elecciones, y a partir de ahí van a pasar olímpicamente de Ucrania, la van a dejar colgada, tirada, y a los europeos igual, que nadie se engañe, como Estados Unidos, por otra parte, ha hecho siempre, el caso de Vietnam, conocido por todos, después de estar muchos años allí pelando y tal, Nixon dijo, esta no hay manera de ganarlo, así que mira, nos vamos, y los de Vietnam del Sur que se las apañen como puedan. Pues lo mismo va a pasar con los ucranianos. Eso es algo que en verdad, Fernando, se acerca, y la pregunta es, ¿qué va a pasar cuando esto finalmente se confirme? Porque está muy claro, Fernando, una vez que uno escucha, por ejemplo, a Starmer, al primer ministro, de toda la intención del mundo ahora que ingresó en esta posición, de que esto se extienda. Entonces, claro, se acabará seguramente en Ucrania, ¿no? Seguramente, claro, la falta de personal hará que esto se decida, como tú lo dices, tiene que combatir, y hay un tema demográfico. Entonces la pregunta es, ¿a dónde se estira esto? ¿A dónde apunta la OTAN? Algunos decían Moldavia, otros decían probablemente inicien un conflicto con Bielorrusia, para que Rusia se pueda, digamos, poner en una situación de aliado manifiesto y que esto se expanda. ¿Cómo ves tú, Fernando, la llegada de este señor, de Starmer, que llega en un momento bastante convulso para Europa como primer ministro británico, y que ya de una aparece con una actitud desafiante, diciendo que lo que ocurre en la cumbre de la OTAN va a ser una señal para Vladimir Putin, un mensaje que va a tener que observar con detenimiento? Es lo que ha dicho este señor. Como vemos, efectivamente, los primeros o primeras ministras británicos tienen estilos diferentes,
pero dicen exactamente los mismos y tienen la misma política internacional, especialmente con respecto a Rusia. Cambios, cero. Boris Johnson era más divertido porque estaba chalado y borracho y estas cosas, ¿no? Entonces te reían más con las tonterías que hacía. Es decir, un estilo más pues eso, de payaso y tal. Este es una que era más reservado, digamos, más tranquilito. A ver por dónde sale. Pero da igual que sean laboristas, que sean conservadores. Esto es un problema interno, en cuestiones internas, y tampoco se trata de diferencia. Básicamente, en los temas económicos es lo mismo. Pero bueno, la política británica no va a cambiar un ápice, sea el primer ministro que sea, laborista, conservador, ecologista o, yo qué sé, o marciano hecho británico. ¿Por qué? Porque es una política que lleva siglos. Es decir, haciendo el Reino Unido, que es la política de dividir y vencerás. Es decir, la política que si queremos ser una gran potencia, como en el siglo XVIII y XIX, en tanto que isla, lo que tenemos que impedir siempre es que salga un rival continental que desafíe el poder marítimo omnipresente, absoluto, que tenía el Reino Unido, por ejemplo, en el siglo XIX. Y por eso lo que hace el Reino Unido es propiciar cualquier conflicto en Europa que enfrente a las potencias, a las grandes potencias europeas de cada momento. ¿Y quiénes eran las grandes potencias europeas de este momento? Pues los rusos y los alemanes. ¿Y quiénes han contribuido más a esto? Pues los británicos, incluso más que los norteamericanos, con lo cual es una política de Estado. Es decir, ya lo demás, ya digo, es cuestión de estilo. Cada uno tiene su estilo, pero no van a cambiar nada. Y como tú bien señalabas, vamos a ver, porque cuando vean ya que esto de Ucrania, si ven que, pues, imaginemos que ya en septiembre esto ya está a punto de quebrar y que ya esto no da más de sí, evidentemente tiene otras opciones, claro. Para mí, la primera, Moldavia, que está a punto de caramelo, con una división interna brutal, con una presidenta, María Sandu, que quiere directamente que Rumanía se anexe Ucrania, se anexe Moldavia, con el problema de Transnistria, con una minoría turcófona que son los gagausos, enfrentada a los moldavos y que tiene el apoyo de Rusia y perseguida por la propia Sandu. No hay democracia ahora mismo en Moldavia ni nada que se le parezca. O sea, está a punto de caramelo. Y, por supuesto, la OTAN allí más metida que otra cosa, haciendo maniobras cada 2x3. Candidato número 1. Yo pondría candidato número 2 a montar el lío después de Ucrania. Si lo de Ucrania ya se va a la porra, a montarles el lío a los rusos, quiero decir. Georgia. Georgia ahora mismo está en una situación dificilísima. Y hasta hablan de golpes, tenemos... Hablan de golpes. Claro. Estados Unidos está preparando un golpe después de las elecciones de octubre. Es decir, es que Estados Unidos en Georgia el año pasado ya intentó una revolución de colores, un golpe de Estado blando, fracasó, lo está intentando desde hace un par de meses, no lo ha conseguido con el tema de la famosa ley que saca el gobierno georgiano sobre las organizaciones extranjeras, que dice, no, bueno, a ver, vamos a hacer un listado de organizaciones que tenemos, de fundaciones, asociaciones, etcétera, que hay aquí operando en Georgia. Me parece que tenemos un pequeño problema técnico y ya estamos resolviéndolo, ¿sí? Aquellas que tengan más de un 20% de inversión extranjera, es decir, de otro país, pues bueno, tendrán que explicar de dónde viene, a qué se dedica y tal. Tampoco están pidiendo nada especial. Algo que hace Estados Unidos desde 1938. O sea, que dice, bueno, ¿qué pasa? Que como, claro,
no se pueden permitir un gobierno que no es prorruso. En Georgia no hay prorrusos. Todos son antirrusos. La diferencia fundamental es entre antirrusos inteligentes, como el gobierno actual, Sueño de Georgia, que es como se llama el partido, el gobierno actual, que tiene la mayoría parlamentaria, y que son, digamos, realistas en el sentido de decir, bueno, a mí no me gustan los rusos, es que tenemos frontera con ellos, es que no nos podemos enfrentar a Rusia, es suicida. Ya lo hicimos en el pasado con locos como Saakashvili, es decir, y que el resultado fue perder Osetia del Sur y Abjasia. Hay que estar mal de la cabeza. Entonces, tenemos que llevarnos bien con los rusos, aunque no nos gusten. Posición absolutamente realista y comprensible, razonable, pero vamos, Estados Unidos ha dicho no, para nada. Y ha empezado, ya digo, hace un par de meses así, a montar otro Maidán georgiano, un nuevo golpe de Estado, y además ya está presionando con restricciones económicas, con decir que junto con la Unión Europea, la Unión Europea ya la ha descartado y la OTAN a Georgia como candidato. Sí, claro, la membresía lo mandaron al tacho. Para empezar, y ya están diciendo que cuidado, que vienen medidas económicas duras contra Georgia. Y, bueno, segundo candidato para que se monte un lío gordo. Pues ya lo están intentando, como sea, los norteamericanos. Por el momento, el gobierno hizo pasar esa ley, bueno, después de muchas cosas rocambolescas, pero la consiguió aprobar definitivamente y está aguantando. Pero veremos. Ante el ataque de Occidente contra un pequeño país, bueno, en esta guerra híbrida, pues veremos qué pasa. Segundo candidato a montarle un lío y abrir un segundo frente militar si cae el gobierno actual georgiano, en este caso en el Cáucaso. Tercer candidato, pues puede ser efectivamente Bielorrusia, como bien señalabas, que los locos de los bálticos, junto con polacos, intenten, por ejemplo, algún tipo de operación que ponga en una situación, digamos, difícil a Kaliningrado, que es un enclave ruso separado físicamente de Rusia y que, claro, el terreno más cercano que tiene es Bielorrusia. Es decir, con lo cual pueden utilizar tanto Kaliningrado como Bielorrusia aliado ahora mismo absoluto de Rusia, como digamos, inventarse ahí todo tipo de historias falsas para crear un incidente y tal, y justificar un intento de ataque a los bielorrusos o a Kaliningrado. Es decir, ahí estaría otra opción. El problema aquí, los norteamericanos, la OTAN, no es la falta de opciones. Incluso Serbia también la pueden activar cuando quieran, porque tienen en Kosovo que hace lo que dice Estados Unidos. O sea, el que manda en Kosovo no es el presidente de Kosovo, no, es el embajador norteamericano. Lo mismo que Kosovo es una creación norteamericana. La mayor base norteamericana en Europa está en Kosovo. Es decir, entonces ahí juega según le conviene. Que le conviene presionar a Serbia y crear ahí un foco de inestabilidad, pues lanza a los kosovares a que machaquen a la minoría serbia que está en Kosovo y que los ponga al borde de la guerra con Serbia. Que no le interesa en ese momento que haya estas tensiones, pues desescala, da la orden a los kosovares de que cedan a las reclamaciones de los serbios y ya está. Ya, eso es algo que pueden hacer cuando quieran, lo han hecho varias veces y en un momento dado pueden incendiar esa zona. O sea que opciones de montar un lío las tienen. Especialmente, recordemos, los más interesados ahora mismo en incendiar Europa, cuanto más mejor, son los británicos, más incluso los norteamericanos, que están más en otro tipo de historias y que no olvidemos
que el 2025, ya pasadas las elecciones, el enemigo al que dedicar todas las fuerzas es China. Y el tema de Ucrania va a pasar a un segundo plano, muy segundo plano, en el mejor de los casos. Así que tenemos esa cumbre de la OTAN, que es que el circo de esa cumbre es Zelensky, claro, es que la OTAN y la Unión Europea están apoyando a un señor, Zelensky, que ahora mismo es un señor normal y corriente, que es expresidente de Ucrania. Pero no porque lo digan los rusos, sino porque lo dice la Constitución ucraniana. Ha terminado su mandato. Y en el momento que termina su mandato, hasta que haya elecciones, el presidente interino es el presidente del Parlamento ucraniano, de la Rada ucraniana. Es el único legítimo. Y por eso los rusos han dicho, oiga, yo si tengo que hablar con alguien o negociar, será con quien tiene la autoridad legítima, no con Zelensky, que es un señor, ya que no manda nada. Manda porque en un alarde de absoluta falta de democracia, de todo, es decir, los europeos y los norteamericanos le siguen reconociendo sin ningún tipo de legitimidad ni legalidad alguna como presidente de Ucrania. Pero no lo es, legalmente ni legítimamente. Ellos, los europeos y los norteamericanos, siguen haciendo el paripé, siguen haciendo la vista gorda y lo siguen considerando el presidente de Ucrania, pero no lo es. Como si decidieran, por lo que fuera, que yo soy el presidente de España. No, yo soy un señor normal y corriente. Claro, si los norteamericanos llegan y dicen, este señor tiene que ser el presidente de España porque lo decimos nosotros, que además tenemos bases militares en España. Seguro que yo soy presidente de España, te lo aseguro. Yo y cualquiera. Y ni Pedro Sánchez, ni Feijóo, ni nada. Se hace lo que los americanos dicen, como buenos vasallos que somos. Y da igual la legalidad, la legitimidad, la democracia, ya se cambiaría todo para que gobernara tal persona. O sea, esto es más o menos lo que está pasando. Fíjate tú, la cumbre de la OTAN más absolutamente ridícula, esperpéntica que estamos teniendo o que vamos a tener. Como no van a poder sacar nada relevante, aparte de decir tonterías, se hace propaganda de que van a ganar y los ucranianos y tal, y que en el 2025 prepararán una ofensiva y tal, cosas de estas. Lo único interesante que puede salir de ahí es que, bien porque lo digan o por filtraciones de algún tipo, se confirme que los Estados Unidos, y yo creo que así va a ser, es decir, que lo van a hacer, van a seguir escalando el conflicto. Eso es lo único interesante que puede salir de ahí, como información. Es decir, la voluntad de los Estados Unidos de seguir escalando el conflicto. Ese es el gran dilema, ¿no? Ese es el gran dilema. Porque... Pero es lo único interesante que puede salir de ahí. Es decir, lo demás son tonterías. Tonterías de Macron, tonterías del primer ministro británico, tonterías de Scholz, porque no son nadie. Fernando, y tal vez esto que tú mencionas va a tener que ver con lo relacionado a Donald Trump, porque, por ejemplo, Zelensky dijo hace unas horas, ¿no? Dijo, el señor Donald Trump es impredecible. Le preguntaron sobre la posición de Donald Trump, que de hecho es muy claro. Él dice, se acaba el financiamiento a Ucrania, sí o sí. Bueno, Zelensky aguarda con un poco de esperanza y dice, bueno, Donald Trump es impredecible. Probablemente, yo imagino que él es lo que trata de decir, en su momento desista y continúe con la escalada,
continúe con el financiamiento. Ese es el gran punto, ¿no? Porque claro, ahora mismo en Estados Unidos hay un terremoto, y hablo metafóricamente. No se sabe ni siquiera con quién competirá Donald Trump. Joe Biden dice que nada ni nadie lo sacará de la competencia, solo el todopoderoso, palabras de él. Y ya desde el ala demócrata empiezan a utilizar a personajes con cierto impacto para deslizar posibles decisiones, ¿no? Ahora hasta George Clooney sale a hablar y decir que Joe Biden debería alejarse de la presidencia, o mejor dicho, de la candidatura a la reelección. Entonces, ese es otro punto, Fernando, la posición que pueda tomar Donald Trump, ¿no? Dentro de Claro, esta... a ver, yo soy de los que piensa, puede que me equivoque, que Donald Trump no va a llegar a ser presidente. ¿Por qué? Porque los demócratas, que no olvidemos, ahora mismo el Partido Demócrata es y representa lo más asqueroso de la política mundial y de la política norteamericana. Desde la pederastia hasta lo que quieras, hasta el belicismo más radical. Lo peor de lo peor. Los políticos, ni Biden, ni Obama, ni ninguno de estos, es decir, mandan de verdad. Da igual que esté en gas como Biden y vaya como un zombie, ya medio vegetal, eso es lo de menos. O fuera Obama, que era un tipo joven y tal, más lúcido, etc. Estos son títeres. Aquí lo que importa es qué dicen los titireteros, los que manejan a los títeres. Es decir, los titireteros lo que dicen es que sí hay unos puntos en común, pero cada grupo de poder, grandes corporaciones, del complejo militar industrial hasta las tecnológicas, pasando por los grandes fondos de inversión y los grandes bancos que son los que mandan. Es decir, el presidente no pinta nada, es un mero representante de una serie de grupos de poder. Bien, están enfrentados. De ahí el caos que estamos viendo últimamente de candidatos. ¿Por qué? Porque cada uno busca, tiene su propia agenda de estos grupos de interés y cada uno busca el candidato que creen que va a servir más a sus propios intereses y que va a tapar mejor la corrupción que tienen, porque no olvidemos que ahora mismo el Partido Demócrata, digo, representa lo peor de lo peor, la corrupción, en fin, todo. Donald Trump, digo, bueno, hago un inciso, por eso están sacando de todo ahora, y más que va a salir, es decir, que si Michelle Obama se presenta, pero Michelle Obama dice que no, que si el gobernador de California, que no va a ser, el gobernador de California no se va a meter en un lío de estos, ni de coño, vamos. Es decir, siendo el gobernador del estado más rico de Estados Unidos. Es decir, vamos, hombre. Es decir, pero si están saliendo otros. Se habla de Kamala Harris, bueno, yo no la veo. Es decir, es una señora que no llega a estar como Biden, pero tiene graves problemas mentales y con el alcohol. Están saliendo nuevos tapados. Por ejemplo, hay que seguir la pista a una señora que hasta ahora nadie conocía, vamos, menos los europeos, que es la gobernadora de Michigan. Y esta señora no es ninguna, digamos, tontería el que pueda ser candidata. Para empezar, hay unas fotos, bueno, hay muchas, estupenda, es sorosiana. Es decir, tiene el apoyo, las bendiciones de Alex Soros, que es el hijo de Soros, que lleva ahora todas las fundaciones y demás tinglados de la Open Society Foundation, y de su padre, que aunque no lleve ya, digamos, la actividad cotidiana, pero sigue ahí en la sombra dirigiendo la cosa. Tienen sus bendiciones. No olvidemos, Michigan es un estado de los decisivos. Es decir, esos que están siempre ahí,
que caen de un lado, que caen de otro y caen por muy poco. Y esta señora tiene, una gran influencia y está muy bien vista por los judíos sionistas y sobre todo los evangélicos sionistas norteamericanos. Pero además ha sabido, aun apoyándolos, ha sabido manejar relativamente bien a los árabes y musulmanes que hay en su estado. Y ojo, es que Michigan es el estado norteamericano que más musulmanes tiene. Casualidades de la vida. Y si estamos hablando de un estado que está siempre ahí y que lo ganas por un porcentaje muy pequeño, lo que estamos viendo es que ahora mismo los musulmanes y árabes, árabes que no son musulmanes y musulmanes que no son árabes. Esa comunidad, aun siendo pequeña en comparación con otras, puede ser decisiva en el estado de Michigan. Y lo que estamos viendo es que una comunidad que era hasta ahora, hasta hace relativamente poco, incluso se estaba ya viendo antes del inicio del conflicto israelo-palestino a partir del 7 de octubre, empezaba ya a cambiar de ser una comunidad mayoritariamente demócrata a empezar un cierto trasvase hacia los republicanos. Y lo que es peor es que con la guerra actual ese trasvase se ha acentuado muchísimo. Pero es que además hay un grupo, creo que de unos 100.000 votantes de este conjunto de los musulmanes y árabes de ese estado que en las últimas elecciones no votaron ni por demócratas ni por republicanos, votaron por algún candidato de estos secundarios, tal, votarían en blanco, estas cosas, pero no se decidieron, no les gustaba ninguno. Esos ahora se están pronunciando más hacia los republicanos, no tanto porque los republicanos sean pro-árabes o pro-musulmanes, porque tal o sea que no lo es más pro-israelí que nadie, sino porque consideran que Biden es el culpable por no hacer nada, por hacer lo contrario, es decir, por apoyar, respaldar política y militarmente de la catástrofe que hay ahora mismo en Palestina. Con lo cual, son fundamentalmente no pro-Trump, sino anti-Biden y antidemócratas. Actualmente. Si la gobernadora de ese estado, que no tiene mala prensa dentro de los árabes y musulmanes, fuera la candidata, un estado decisivo podría ser retenido por los demócratas. Esta señora, a ver si me acuerdo del nombre, gobernadora de Michigan, es decir, ya digo, con muy buenas conexiones. Gretchen Whitmer. Sí. Pues es otra de las que ha saltado, digamos, en los últimos tiempos en los medios. Este lío de candidatos que tenemos ahora, y saldrán más, ¿no? Es producto de eso, de la lucha interna dentro de los donantes del Partido Demócrata y de los grandes intereses que no tienen un candidato común y que están intentando imponer sus candidatos y bueno, incluso Biden no tiene en principio ninguna intención de retirarse, otra cosa por problemas legales. Es decir, y esa quizás es la parte más extraña de todo esto, Fernando, ¿no? Biden sale a hablar incluso de las élites demócratas, cuestiona abiertamente, y es la parte más difícil, creo que, de toda esta ecuación. ¿Cómo plantear la salida de un candidato si es que éste abiertamente dice que está en condiciones de competir? Ese es otro dilema. O sea,
Salvo que Sí, sí. aparezca algún informe médico, ¿no? Que ninguno de nosotros hasta el momento habría sospechado, que nos hable de una imposibilidad de Biden. O sea, que Biden ahora mismo ya no puede gobernar, esto se sabe, pero no ahora mismo. Hace un mes, hace un año, quiero decir, se ha tapado, se ha disimulado, los medios de comunicación masivamente prodemócratas lo han, pues eso, tapado, como el tema de Hunter Biden. Pero claro, la familia Biden, ahí ahora mismo la única garantía, imagínate, Hunter Biden. Si llega Trump, no te quiero ni contar dónde va a acabar Hunter Biden por muchísimos años. En una bonita cárcel, con cadena perpetua incluso. Porque, en fin, tiene un montón de posibles delitos en su espalda que en caso de Trump, bueno, el propio Biden, es decir, tiene un montón. No olvidemos, Biden no ha aparecido hace 2 días. Biden es un perro viejo de la política norteamericana que siendo senador, lleva siendo senador muchos años, que viene pues eso, de ser senador, que fue luego, cuando todavía estaba lúcido, no olvidemos, un apoyo importante después de primero competir con Obama. A Obama le nombra vicepresidente, lo atrae a su candidatura como vicepresidente porque sabe que tiene mucho poder y que tiene mucha capacidad de templar las cosas entre los demócratas. Pues en este lío estamos, lo penúltimo es que ha salido Nancy Pelosi diciendo que Biden se tiene que ir. A ver, que siga de presidente hasta las elecciones, pero no se puede presentar. Con lo cual estamos ante una lucha despiadada, interna, de los diferentes grupos demócratas a puñalada trapera. Porque todos tienen intereses contrarios. Ya veremos qué sale de ahí. Porque puede salir cualquier cosa. Pero mi tesis fundamental es que al final, aparte de esas luchas de intereses, de poder, yo creo que Trump no va a salir, no porque no pueda ganar las elecciones, si las elecciones fueran limpias. Es que porque las elecciones no van a ser limpias. Así de claro. Es decir, ya se ha hecho y se hace con mucha frecuencia en Estados Unidos. Lo que pasa es que se suele hacer con mucha frecuencia a niveles, digamos, más bajos. Es decir, en el condado de tal, que eligen al alcalde, al juez o al sheriff, esto lo hemos visto en muchas películas, esos son pucherazos siempre. Eso de democracia no tiene nada. Incluso en los parlamentos de los diferentes estados, pues igual. Es decir, de eso no nos enteramos porque, digamos, son cuestiones menores desde el punto de vista de los analistas europeos y tal, o de otros sitios, y nos fijamos en las elecciones presidenciales y en las parlamentarias, en las de Congreso. O sea, ya te digo, yo creo que no están dispuestos bajo ninguna manera a que Trump salga. Porque si Trump sale, ya ha experimentado en su primera presidencia cómo funciona la cosa. Y ya lo sabe. Y si Trump sale, va a empezar a cortar cabezas. Y eso no lo puedo permitir. Bueno, otra de las que ha salido por ahí, tengo que comprobarlo, o alguien ha salido diciéndolo, que Hillary Clinton, esto ya es el acabose, o sea, esto es demencial, que Hillary Clinton se iba a presentar de candidata nuevamente contra Trump, es un delirio, llevando a Kamala Harris como vicepresidenta. Vaya tándem, es decir, una cosa delirante. Parece que quieren perder los demócratas, en estas, ¿no? Sí, en estas estamos, es decir, pero ya digo, yo creo que Trump no va a salir porque, a ver, si hacía falta, que no lo sé si hará falta, no podemos saberlo, se lo cargan. Cuando digo se lo cargan, es que lo asesinan. Tiene un accidente. No descartemos nada. No descartemos nada. O sea, a ver, hay un señor que se llamaba John F. Kennedy, claro, que era presidente de Estados Unidos y murió en sospechosas circunstancias.
claro, Todo el mundo sabe que fue la CIA. Pero bueno, claro. entre otros. Pero vamos, quiero decir que no es el primer presidente que asesinan en Estados Unidos Es por verdad. intereses internos, no por esto del lobo solitario y tal. Esto es un cuento que no hay quien se Sí, crea. obvio. Nada, entonces, bueno, no va a gobernar. Yo creo que no le van a dejar, salvo que se produzca, como se diría en teoría de juegos, un subóptimo. Es decir, que el enfrentamiento interno del Partido Demócrata les lleve a un caos de tal calibre que al final ni siquiera puedan organizar un pucherazo decente. Es decir, un fraude decente. Porque aquello sea ya una reyerta caótica sin nadie que esté al mando del volante. Es decir, ¿qué puede pasar? Pero si no, yo creo que no van a permitir que Trump, porque haría un escabeche. Es decir, En todo, empezando por Hunter Biden, el mismo Biden, pasando por Hillary Clinton. no, y en todo caso, nadie se va a comer el dulce de que Biden podría ganarle. O sea, yo me pongo en este escenario, ¿no? Llegamos a noviembre, que milagrosamente Biden derrote a Trump. Yo creo que se repite y elevado a la 10ª potencia lo del Capitolio. O sea, la cosa se sale de control. Para los demócratas, tener a Biden en la contienda, y si es que quieren hacer uso, o más que hacer uso, si quieren, digamos, ir trabajando, lo digo de una manera medio conspiranoica, lo que es el fraude, con Biden ya no tiene sentido, no tiene ningún tipo de sentido. Ya hasta incluso, Fernando, empiezan a apelar a la encuestocracia porque vemos, por ejemplo, que divulgan encuestas hechas por Reuters y otros medios en el que, por ejemplo, Michelle Obama superaría a Donald Trump en una eventual segunda vuelta, o perdón, en una eventual vuelta electoral, ¿no? Sí. Una segunda vuelta, bueno, en todo caso, vemos escenarios como este, que ponen, por ejemplo, a candidatos como Michelle Obama con capacidad de ganarle a Donald Trump en las elecciones de noviembre, y uno se pregunta, claro, va a jugar mucho también lo que digan los medios de comunicación, los medios como la CNN también, que empiezan seguramente ya también a candidatear a algunos personajes, gobernadores, muchos de ellos demócratas seguramente, ¿no? O sea, hay mucho que todavía se va a decir Claro. de cara a la convención de agosto. Claro, tú fíjate el enfrentamiento interno tan fuerte que hay dentro del Partido Demócrata y hay de los que mandan de verdad, no de los que aparecen en la tele, ¿no? Que un sector consigue para intentar quitar a Biden, porque no quieren que se presente a Biden, y Biden se resiste. Es decir, él quiere presentarse, no sabemos en sus momentos de lucidez, pero su entorno, su familia, está claro que tiene mucho que perder si no se presenta. Biden tiene muchos muertos en el armario, de todo tipo. Entonces, para intentar desacreditarlo completamente, ¿qué hacen? Algo inaudito, que es pactar con los republicanos un debate electoral. Bueno, antes de las primarias. No ha sucedido nunca. Es decir, pero antes de las primarias, antes de las convenciones. Los debates siempre han sido después de que la convención demócrata elige un candidato y la republicana otro. Pero no antes, si no hay candidatos oficiales. No olvidemos, por muchos delegados que tengan y tal, y esté cantado, oficialmente no hay un candidato republicano ni uno demócrata hasta que las respectivas convenciones los proclamen. Es decir, ¿pero qué es esto? Ha llegado la lucha interna del Partido Demócrata, ha llegado hasta el punto de hacer un debate entre dos señores que, digamos, oficialmente no son todavía nada. Es decir, porque no han sido elegidos por sus propias convenciones. ¿Por qué hacen esto los demócratas? ¿Por qué incluso hacen unas concesiones en el debate que sea de pie? Fíjate a Biden cómo está
que no se pueda tener apuntes ni tarjetas. Ya sabemos que Biden funciona con unos tarjetones que le van pasando y diciéndole lo que tiene que hacer. O sea, con unas concesiones extraordinarias para Trump. Esa está posible. Que Trump, dándose cuenta de ese escenario, no haya sido todo lo agresivo y duro que podía ser con Biden. Porque piense que es más fácil derrotar a un Biden semivegetal que a otro candidato que tenga energía, que, en fin, lúcido, que esté sano, vamos. Es decir, con lo sea, cual le conviene más. Vida, claro, lo claro, ha dejado con vida, ¿no? Dices tú, lo quiere dejar con vida, te digo. Le conviene más un candidato como Biden, al que va a ganar, en teoría, sin problemas, y bueno, pues le conviene. Pero la lucha interna tan dura que hay, ahora mismo que se hacen cosas de estas. Es decir, entre los diferentes sectores del Partido Demócrata, con lo cual todo puede pasar. En esta lucha interna, cualquier cosa es posible. Ya digo, que salga Hillary Clinton, hombre, una tipa que incluso dentro del Partido Demócrata está muy desprestigiada del votante demócrata. Esto ya es una idea ya de la convulsión interna tan gorda y que hay intereses enfrentados dentro de las grandes corporaciones, digo, los fondos de inversión que apoyan al Partido Demócrata y que son los que mandan y los que determinan quién va a ser el candidato. Es que no hay unanimidad. Cada uno quiere uno distinto porque le sirve mejor a sus intereses. Y en esas estamos. Es decir, con lo cual, todo es posible. Pero que vamos a ver, pero no descarto, como tú decías, una guerra civil después de las elecciones. Sí, ¿Por qué? Escándalo, fuego. Sí. Tiroteos, protestas, o sea, es posible. Sí. No olvidemos que en Estados Unidos casi todo el mundo está armado. Sí, que no será por falta de armas. No olvidemos que el desafío que hizo el gobernador de Texas a principios de año contra el gobierno federal por el tema de la inmigración y del muro que decía el gobernador de Texas que la policía federal estaba dejando pasar inmigrantes porque eso luego los legalizaban y votaban demócrata y tal. Bueno, la cuestión es, eso es lo de menos, si es verdad o no, es decir, pero la cuestión es que había un enfrentamiento ahí y entonces el gobernador le echó un pulso al gobierno federal, a Biden, y lo ganó. Es que dice, no, mire usted, vamos a seguir poniendo aquí una valla y tal, no sé qué, y vamos a continuar y nos da igual lo que diga el gobierno federal. Y entonces llega el gobierno federal y dice, oiga, no, usted no puede hacer lo que quiera. Es decir, es más, como se ponga tonto, le podemos hasta mandar al ejército. Pero claro, es que Estados Unidos no es normal en ese sentido. Es que está el ejército, digamos, oficial como tal, pero luego está la Guardia Nacional, que es en muchos sentidos igual que el ejército. Es decir, es un ejército con aviones, con tanques, con artillería, con todo. Y cuando el gobernador dice esto, ¿qué hace la Guardia Nacional de Texas? Ponerse del lado del gobernador. Al fin y al cabo es quien les paga. Y dice, no, nosotros hacemos lo que diga el gobernador de Texas, no lo que diga el gobierno federal. No lo que diga Biden, que nos da absolutamente igual. Eso es tremendo. Pero es que todos los gobernadores republicanos salen proclamando su apoyo al gobernador de Texas. Y algunos, incluso como Florida, mandan una parte de sus tropas de la Guardia Nacional, en este caso de Florida, a Texas para fortalecerles. Y los tejanos dicen, como vengan los soldados norteamericanos federales, para entendernos, la Guardia Nacional tejana va a luchar contra ellos. Y ahí es donde el Biden y el gobierno federal se echa para atrás y dice, bueno, que hagan lo que quieran.
vale, que ponga la valla, que tal, le gana el pulso. Es decir, y eso ha pasado en enero de este año, no ha pasado. Así que una guerra civil es, si no se cargan a Trump, en el sentido físico, y al final Trump sigue vivo y es candidato, y el candidato demócrata que sea, da igual, hay una cosa que va a ser clarísima, y es que el candidato que gane no va a ser reconocido su triunfo por el que pierda. Es decir, si gana un demócrata, Trump va a decir que eso ha sido un pucherazo y que no lo reconoce como presidente. Y si pasara al revés, que es muy improbable, pero bueno, si pasara al revés, los demócratas no iban a reconocer a Trump como presidente. Pues ya tenemos. Hay una casi guerra civil en donde hay dos hipotéticos presidentes que no se reconocen. Es decir, no, el presidente de verdad soy yo, porque he ganado las elecciones. No, el presidente no es usted. Usted ha hecho un pucherazo, ha hecho un fraude electoral y quien verdaderamente ha ganado las elecciones he sido yo. Pues, y como todos ya digo, el gobierno federal tiene el ejército, pero los estados tienen la Guardia Nacional, pues a ver qué pasa. O sea, ya no sería solo un asalto al Capitolio, ya sería un enfrentamiento a tiro limpio, a cañonazo y a tancazo, si me permite la expresión. Y Fernando, yo me acuerdo, y justo acá con producción siempre hacemos junto a Lorenzo una recapitulación de hechos históricos, y él me mencionaba algo justo antes de la entrevista, porque claro, hacíamos como que, no es que veamos el futuro, pero nos planteamos escenarios. Por ejemplo, a ver, se me ocurre, en 1992, los disturbios que se viven en Los Ángeles, que tenían, entre otras cosas, un trasfondo racial, ¿no? Recordemos, en 1992, que se da luego de que 4 policías son acusados de golpear hasta dejar moribundo a Rodney King, un hombre afroamericano. En aquel momento, en 1992, en Los Ángeles, la cosa se sale de control. La pregunta sería, si es que el fraude finalmente empieza a tallar el término fraude, estaríamos ante el colapso. O sea, viendo escenarios, por ejemplo, hace poco, en Chicago, hicimos un informe al respecto también, a cantidad de muertos, el Día de la Independencia, ¿no? Entonces, una sociedad que se ha vuelto tan violenta, agitarse ahora más con el tufillo de fraude. Y otro punto interesante, Fernando, es que tú, claro, dices con mucha certeza, y te doy la razón en esto, no descartemos que pase lo propio en el ala demócrata. O sea, claro, han tratado de encasillar a los republicanos como los grotescos, los violentos, los salvajes, pero no descartemos que el ala demócrata también tenga una reacción similar. O sea, una victoria de Trump, si es que finalmente ocurre, podría también desencadenar del otro frente una respuesta que caldee los ánimos, ¿no? Estamos ante un hecho dramático. Clarísimamente, hasta el punto de que, a ver, ya hemos tenido un caso que fue en la primera elección de Bush hijo, cuando se presentaba contra Al Gore, Partido Demócrata, Bush hijo, republicano, en la que había, digamos, un empate y el estado de Florida era quien ganara, era el presidente. Ahí hubo un pucherazo descomunal por parte de Bush. No olvidemos que el hermano en ese momento de Bush era gobernador de Florida, Jeff Bush, y un pucherazo, pero yo me acuerdo de encontrar gente que, sobre todo negros, claro, favorables a los demócratas, que los habían sacado del censo, cosas de, vamos, votar muertos, en fin, de todo. Con unas famosas papeletas que había entonces, que llamaban papeletas mariposas, con un sistema absolutamente arcaico y demencial, en el cual
al votar en una máquina, esa máquina lo que hacía era perforar en los candidatos y tal, hacer un agujero. Pero claro, ahí entró un debate metafísico ya, eso ya era filosófico, es decir, que para que el agujero fuera válido, tenía que estar completamente hecho, no valía con un roto. Claro, veías a la gente ya haciendo recuentos y recuentos y recuentos, que era de risa. Yo nunca se me olvidará una imagen de un pobre señor que estaba con las gafas así quitadas, con una papeleta delante, intentando discernir si el agujerito era completo o no. Era una cosa ya de risa. Es decir, y al final no olvidemos que quien decidió quién era el presidente fue el Tribunal Supremo. Y porque Al Gore no quiso ir más allá. Le dieron toques, dijo, bueno, vale, lo acepto. No estoy de acuerdo, pero lo acepto. Pero si no lo hubiera aceptado, ya hubiéramos tenido ese lío mucho antes. Lo que pasa es que Al Gore, al final, dijo, vale, de acuerdo. No me voy a enfrentar ni al Tribunal Supremo, claro. Pero eligió el Tribunal Supremo. Decidió los que eran votos válidos y los que no. O sea que, a ver, si es que esto de la democracia en Estados Unidos es un mito, si no ha existido nunca. Estados Unidos es una república oligárquica, es decir, en el que lo que hay es una representación, digamos, de una pseudodemocracia, de una falsa democracia. Pero quien dirige todo esto son los grandes poderes que no tienen mismas agendas y que se enfrentan entre sí y que ponen a un candidato a otro en los dos grandes partidos para ver quién impone, digamos, sus criterios, pero que no tiene que ver nada con lo que voten unos otros. El pucherazo, ya digo, el fraude electoral en Estados Unidos ha sido permanente, pero sí ha habido casos en que ha ganado un candidato que estaba muerto, que se había muerto antes de que se iniciara el proceso electoral y ganó ya muerto. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué democracia es esa? Es decir, o sea que tremendo. Se viene, ¿no? Está claro que si al final Trump y incluso Biden en estado vegetal, da igual, si esto ya es lo de menos, compiten y no se cargan a Trump, el conflicto está servido. ¿Hasta dónde puede llegar? Y no va a ser una toma del Capitolio, ni 4 enfrentamientos entre los más radicales de un lado y de otro, que ya estamos hablando de enfrentamiento militar, de una guerra civil. Wow. Porque, ojo, desde mi punto de vista, sí, sería lo mejor que le podría pasar al mundo, tal y como está ahora mismo el lío. Porque un colapso de Estados Unidos, producto de una guerra civil, acabaría con la política belicista, de guerra absoluta, de guerra híbrida mundial que tiene Estados Unidos y que está ahora mismo, bueno, que tiene al mundo patas arriba, desde Ucrania a las guerras en África, pasando por cualquier sitio que tú quieras y que te pongas a ver. Entonces, bueno, y porque está por venir en el caso de China, sería lo mejor. Es decir, que puede pasarnos un colapso rápido, producto de una guerra civil de los Estados Unidos, que dé paso rápidamente a un mundo multipolar. Correcto. Porque si no pasa eso, Estados Unidos, que nadie lo dude, va a morir matando.
y va a hacer todo lo posible, incluso es capaz, porque hay suficientes locos para ello en el poder, incluso es capaz de empezar una guerra nuclear con armas tácticas y aquello puede acabar de cualquier manera, porque entre otras cosas está en su doctrina militar nuclear. Sí. Estados Unidos puede utilizar armas nucleares contra estados sin armas nucleares. Ojo. Es correcto. De manera preventiva, que ese es ya el colmo. Es decir, yo supongo que van a atacar nuclearmente y entonces ataco nuclearmente de manera preventiva. Por si me atacan, que es delirante. Es decir, es que estamos... Estados Unidos no tiene problemas en su doctrina nuclear en hacer lo que le dé la gana. No pasa como Rusia, no pasa como otros países, no. Con lo cual, esta gente, pues, y no veremos el espíritu, además, mesiánico de los norteamericanos, es decir, del destino manifiesto, el país imprescindible, el líder natural del mundo. Señores, lo mejor que puede pasar es una guerra civil que acelere un colapso inevitable, el de Estados Unidos. Increíble, pero es verdad, Fernando, todo puede pasar. No hay límites cuando se trata de poder, pero también hay que decirlo, no hay límites cuando se trata de una acción manifiesta, genuina del ser humano que siente que ha sido estafado. Y si es que hay fraude, señores, en Estados Unidos, se viene el apocalipsis, ya lo saben. Fernando, ha sido una conversación extraordinaria, como siempre. Gracias. A la altura tú nos das mucho conocimiento y un análisis profundo, muy interesante. Y desde luego no queda otra que agradecerte, querido Fernando, y seguramente te tendremos en otro programa la siguiente semana. Y por supuesto, ya aquí en producción me dicen, ya estamos cumpliendo el horario, pero está bien, Fernando. Ya estáis. Sí, ya tengo acá... preparando ya el siguiente programa, ¿no? Hay un rifle, no, mentira. mentira. Bueno, hombre, tenemos Fernando. Igual, Fernando, los resultados de la reunión de la OTAN, que ya digo, va a ser muy divertido las cosas que van a decir. Va a estar muy interesante y seguramente veremos o sacaremos conclusiones de esto, Fernando, porque entiendo que hoy en la noche van a haber pronunciamientos. En fin, Fernando, antes de concluir esta conversación tan rica, me gustaría, por favor, que nos cuentes. La gente muchas veces nos pregunta, ¿dónde puedo encontrar al señor Fernando Moragón? Yo les digo, en DMP Geopolítica en YouTube. Fernando, cuéntanos un poco más, por favor, sobre este espacio que pues tienes. Pues sí, efectivamente. En DMP, es decir, Geopolítica, me puede encontrar, por ejemplo, en los viernes a las 9 hora de Madrid. Luego hay puestos los horarios en diferentes países de Latinoamérica. Y también los domingos, en el programa que hace Ezequiel Vistoletti, que es el que tiene, digamos, es el que inició esto de demoledores, digamos, canal, y luego fue, digamos, metiendo a colaboradores, etcétera. También los jueves con Ariel, Ariel, argentino, el apellido lo puedo decir. Eso. Claro. Ahí también me pueden ver todos los jueves, en general sobre las 11, 12, por ahí. Y también suelo participar de vez en cuando, por ejemplo, en Asia News, que es también Argentina, y que, bueno, pues me suelen invitar con cierta periodicidad, entre otros. Y bueno, por supuesto, Negocios TV, que es una televisión española. Claro. Es decir, es la única televisión que permite a la gente crítica con la OTAN, con Estados Unidos, con la Unión Europea, con el capitalismo rentista norteamericano y su modelo,
Es decir, que nos permite decir lo que queramos. Entonces, ahí yo, como aquí, es decir, digo lo que quiero y bueno, claro, al ser una televisión, tiene programación todo el día, se puede ver en YouTube y luego, bueno, en una plataforma de pago que es más difícil y que es deprisa, es decir, Canal Plus y tal, bueno, pero en YouTube y en su propia página web, Sí, ahí claro. están todos los programas, se pueden ver. Y yo intervengo todas las semanas. Por ejemplo, en un programa que se llama Todo es Geopolítica. Ok, ok, muy bien, todo geopolítica. Entonces, Fernando, te podemos ver en muchos espacios, ¿eh? Muchos Sí, espacios, y eso habla mucho de tu capacidad, primero, tu generosidad para con el público, primero de darte un tiempo y poder, digamos, informar con un estilo muy, 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 digamos, marcado, ¿no? Que te caracteriza y analizar al respecto. Por supuesto, nosotros somos privilegiados, Fernando, de contar contigo aquí en Prensa Alternativa. Te lo digo sí con toda sinceridad. Nuestro público nos preguntaba qué había pasado con Fernando. Bueno, ya volvió de China, señor Fernando Moragón, y lo tendremos seguramente la próxima semana con nosotros. Yo te agradezco, Fernando, en verdad, un placer hablar contigo. En la descripción del video aparecerá entonces el enlace para que lo puedan ver en DMP Geopolítica, pero como ya escucharon, Fernando aparece en otros espacios, otras plataformas, ¿no? Entonces, Fernando, nuevamente darte las gracias. Espero tenerte pronto aquí nuevamente y hablar del acontecer, Fernando, de la geopolítica y este sí. circo llamado OTAN, este infierno en el que se ha convertido Estados Unidos también, ¿eh? Un infierno, creo que en todo el sentido de la palabra. Efectivamente. Así Así es. es. Pues Así es, muchas Fernando. gracias. Es decir, para mí es un privilegio estar con vosotros. Prensa Alternativa tiene una capacidad de expandir, digamos, sus noticias y tal, porque tiene muchos seguidores, es muy conocida, con lo cual es una plataforma extraordinaria, excepcional. Así que tengo mucha suerte de que me invitéis, porque No, eso me permite llegar a mucha gente. bueno, Fernando, en verdad, para nosotros también un honor, un privilegio, una suerte poder contar con tu presencia. Y ya nos estaremos reencontrando, querido amigo. Público, ya lo saben, suscríbanse si aún no están suscritos a Prensa Alternativa, DMP Geopolítica. Denle me gusta al video, comenten y compartan, que es absolutamente gratis. Nos estaremos reencontrando muy pronto aquí en este espacio. Mi nombre es Enzo Anchante. Hasta pronto.